En los últimos 20 años, Venezuela ha pasado de tener un ejército bastante convencional a montar un sistema de defensa pensado para dos cosas muy concretas: evitar una sublevación y aguantar el golpe de una potencia mucho más fuerte. En los años 80 el país seguía el modelo típico militar influido por Estados Unidos, con una estructura jerárquica y centralizada. Pero con el chavismo todo eso cambió, y el país adoptó una idea inspirada en Cuba, Rusia e Irán, que parte de una premisa muy simple: si te enfrentas a un rival inmensamente superior en tecnología, aviación y logística, no intentes ganarle a la fuerza. Lo que tienes que hacer es intentar convertirte en un problema tan grande, tan caro y tan incómodo que ese rival prefiera no meterse o decida marcharse cuanto antes. Ese cambio llevó a rediseñar todo el sistema militar, desde cómo se organiza el territorio hasta cómo se entrena a los soldados y las milicias. El objetivo ya no es defender una frontera como si fuese una muralla, sino crear un país lleno de capas de resistencia. La lógica es que aunque el ejército chavista pudiera perder una batalla convencional, la guerra no terminaría ahí. Se transformaría en un conflicto largo, disperso y muy difícil de controlar. El tipo de guerra en la que el atacante gana rápido, pero no sabe cómo salir sin hundirse. Un modelo inspirado en la guerra de Irak de 2003. El tema es: ¿cómo está planteando Venezuela su defensa en caso de una intervención de Estados Unidos? ¿De verdad puede Maduro ponerle las cosas difíciles a Trump? ¿Tienen los chavistas algunas bajo la manga? Pues ahora mismo te lo cuento. El nuevo pensamiento militar venezolano parte de una idea muy sencilla: si un país quiere sobrevivir frente a un rival abrumadamente superior, no puede permitirse tener un único centro nervioso que, si lo destruyen, deje todo paralizado. Por eso Venezuela reorganizó su territorio en grandes regiones militares autónomas llamadas REDI y en zonas más pequeñas conocidas como ZODI. Cada una funciona como una especie de mini ejército regional con su propio mando, recursos y planes de defensa. La clave es que aunque Caracas quede incomunicada o sufra un ataque directo, el resto del país pueda seguir operando sin esperar órdenes centrales, en un modelo que recuerda más a un enjambre que a una pirámide. Muchas piezas pequeñas, difíciles de destruir de una sola vez. Cada región adapta su estrategia al paisaje que le toca, desde las montañas del norte hasta los llanos abiertos o la selva espesa del sur. Esto complica muchísimo cualquier intento de invasión porque obliga a un ejército extranjero a enfrentarse a escenarios muy distintos, con mandos locales capaces de reaccionar y reorganizarse rápido. En vez de un frente claro y definido, lo que aparece es un mosaico de resistencias dispersas que pueden seguir luchando incluso si algunas zonas caen. Partiendo de esa base, veamos qué pasaría si Estados Unidos decide intervenir. Comenzamos con el escenario más probable: una campaña aérea destinada a acabar con puntos estratégicos del régimen. En ese caso, Venezuela tiene una primera capa de defensa diseñada para evitar que su adversario domine el cielo desde el primer minuto, algo que Estados Unidos considera indispensable para cualquier operación militar. Para eso, Venezuela ha construido una red de radares y misiles que funciona como un escudo a varias alturas. En lo más alto está el CODAI, el sistema que vigila el espacio aéreo con radares chinos capaces de detectar aviones y misiles a mucha distancia. La gracia del sistema es que esos radares pueden alimentar de información a las baterías antiaéreas sin que éstas tengan que encender sus propios radares, lo que las hace mucho más difíciles de localizar y destruir. Y dentro de ese escudo de baterías antiaéreas, la pieza más llamativa es el S-300VM, un sistema de misiles de largo alcance capaz de amenazar incluso aviones que vuelan fuera de las fronteras del país. Su función no es derribar 100 objetivos al día, sino obligar a cualquier fuerza extranjera a pensárselo dos veces antes de acercarse. Debajo de él operan otros sistemas, como el buque M2, de alcance medio, y el Pechora 2M, para baja altura, que forman distintas capas para atacar aviones, misiles de crucero o drones que intenten abrirse paso. Y como última línea de defensa hay miles de manpads, los típicos misiles que se disparan desde el hombro y que pueden aparecer en cualquier colina, edificio o carretera. La idea no es crear una muralla invencible, sino un entorno tan lleno de amenazas móviles y difíciles de localizar que cualquier operación aérea resulte mucho más costosa y arriesgada de lo que un país invasor estaría dispuesto a asumir. Vamos, que la idea es disuadir a Estados Unidos de atacar por las potenciales bajas, aunque si Estados Unidos se ve lo suficientemente fuerte o está dispuesto a tolerar las bajas, podría atacar, ya que sus medios aéreos son infinitamente superiores.
Otra de las grandes amenazas de Venezuela viene de la Marina de los Estados Unidos. Concretamente, el país norteamericano ha amasado al 30% de sus fuerzas marítimas cerca del Caribe. En el mar, Venezuela sabe que no tiene forma de competir de tú a tú con la Armada de los Estados Unidos, así que ha optado por un enfoque completamente distinto. En vez de intentar mantener grandes barcos en el mar, ha apostado por una flota de lanchas rápidas de diseño iraní pensadas para atacar en grupo, como un enjambre. Estas embarcaciones pueden esconderse fácilmente entre bahías, manglares o islotes, y cuando aparece un buque enemigo, salen todas a la vez lanzando misiles desde distintas direcciones. No buscan hundir un portaaviones ni librar una batalla épica, su objetivo es saturar las defensas del adversario y obligarlo a operar siempre con miedo a un ataque sorpresa. Es la versión naval de pelear con una nube de avispas, pequeñas pero impredecibles. A esa amenaza se suma la aviación venezolana, especialmente los cazas Su-30, que tienen la capacidad de disparar misiles antibuque a gran velocidad. Aunque no son muchos, su sola presencia obliga a cualquier flota que se acerque a mantener la distancia, desplegar más defensas y gastar muchos más recursos en vigilancia. El objetivo vuelve a ser el mismo que en el aire: no buscar una victoria espectacular, sino hacer que cualquier operación enemiga resulte tan cara y tan complicada que termine siendo una mala decisión desde el punto de vista político e incluso militar. Si una fuerza enemiga logra superar las defensas aéreas y navales y consigue poner tropas en territorio venezolano, la guerra entra en una fase completamente distinta. Aquí el protagonismo pasa al ejército, que ha diseñado su estrategia pensando en aprovechar al máximo el terreno y en usar la artillería como principal herramienta de desgaste. Venezuela dispone de tanques T-72, vehículos de combate BMP-3 y blindados BTR-80, que no están pensados para protagonizar grandes batallas abiertas contra los helicópteros Apache o contra los aviones A-10, porque en este tipo de enfrentamiento tendrían todas las de perder. En cambio, se usarían en zonas urbanas, carreteras estrechas o terrenos mixtos donde puedan emboscar, cubrir movimientos y obligar al enemigo a avanzar despacio y con cautela. La idea es convertir cualquier avance terrestre en un proceso lento y costoso, donde cada kilómetro exija más recursos de los que el invasor tenía previstos. En paralelo, la artillería tomaría un rol central, porque permite golpear desde lejos sin exponerse. Los lanzacohetes Grad o Smerch pueden saturar zonas enteras en cuestión de segundos, mientras que las piezas autopropulsadas más modernas funcionan como un martillo de precisión dirigido por drones de reconocimiento. Esto dificulta mucho que un ejército extranjero pueda consolidar una cabeza de playa o reunir suficientes tropas para avanzar con seguridad. Todo esto se combina con el factor geográfico, que obliga al invasor a pelear en tres entornos radicalmente distintos. La cordillera del norte, ideal para bloqueos y emboscadas. Los llanos es un lugar peligroso porque allí los venezolanos apenas tendrían cobertura aérea. Y la selva del sur sería una especie de refugio natural donde el gobierno podría reorganizarse y comenzar una guerra de guerrillas si pierde las zonas urbanas. Pero ¿qué pasaría si el ejército convencional chavista cae? Si la fase convencional cae y el invasor logra ocupar ciudades o desorganizar al ejército regular, la estrategia venezolana cambia por completo y entra en el terreno de la guerra asimétrica. Aquí el objetivo ya no es frenar grandes unidades militares, sino hacer que el país sea ingobernable desde dentro. La milicia bolivariana, con millones de inscritos, aunque muchos no sean combatientes activos, funciona como una red territorial que conoce cada barrio, cada fábrica y cada carretera. Su papel no es vencer frontalmente, sino alimentar una resistencia continua. Vigilar, sabotear, pasar información y hostigar donde el enemigo es más vulnerable. Es una fuerza pensada para mezclarse con la población, de manera que para cualquier ejército extranjero resulte casi imposible distinguir quién es combatiente y quién no, lo que multiplica la inseguridad y el desgaste psicológico. A esta red se suma un actor aún más complicado para cualquier fuerza ocupante: los colectivos urbanos. En zonas como el oeste de Caracas, estos grupos tienen un control social y territorial previo que conocen al detalle, desde atajos entre edificios hasta túneles improvisados y puntos de emboscada. Ante una invasión operarían como células de guerrilla urbana, golpeando rápido y desapareciendo, plantando explosivos caseros o bloqueando rutas estratégicas para paralizar el movimiento enemigo. Y en las fronteras, grupos como el ELN o disidencias de las FARC añadirían otra capa de insurgencia, pues llevan décadas peleando precisamente contra ejércitos modernos en la selva y la montaña. La suma de todos estos actores convierte la fase asimétrica en un laberinto donde no hay un frente claro, no hay una victoria rápida posible, y cada día que pasa el invasor pierde más tiempo, más recursos y más apoyo político. Ahora bien, todo este entramado solo funciona si se dan una serie de condiciones que permitan llevarlo a cabo con éxito. Ninguna estrategia de resistencia sirve de nada si el país se derrumba por dentro o si las élites pierden el control en el momento clave.
Para empezar, la moral interna debe mantenerse alta durante una situación extrema. Si los soldados sienten que están solos, si la población percibe que la derrota es inevitable, o si las redes internas del chavismo empiezan a fracturarse, toda la maquinaria se vendría abajo. Además, esta defensa requeriría de una cohesión total en las Fuerzas Armadas bolivarianas. Por eso, los servicios de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM son tan importantes. No solo vigilan a potenciales enemigos internos, también controlan que la cadena de mando se mantenga unida y que no aparezca un colapso desde dentro. En paralelo, el Frente Digital tiene un papel fundamental. Las unidades de ciberoperaciones y propaganda trabajan para manipular narrativas, sembrar dudas en la opinión pública internacional e incluso intentar dividir al invasor a través de campañas online. El otro gran pilar es el apoyo externo. Sin la asistencia de aliados estratégicos, buena parte de la defensa venezolana sería difícil de mantener durante un conflicto largo. Rusia es clave, porque garantiza lo que ningún país puede improvisar en mitad de una guerra: repuestos técnicos, piezas sensibles y personal especializado para mantener operativos los sistemas más complejos, desde los cazas Su-30 hasta las baterías S-300. Ese flujo de ayuda llega por rutas alternativas pensadas para esquivar sanciones. Irán aportaría justamente lo que la guerra asimétrica necesita: tecnología de drones, tácticas navales de enjambre y sistemas baratos pero muy difíciles de neutralizar. Y Cuba completa el triángulo con el apoyo terrestre más decisivo, ya que el destino de Cuba puede estar muy ligado al de Venezuela. Sin ese respaldo exterior, Venezuela podría llegar a resistir, sí, pero sería mucho más vulnerable al desgaste, a la presión económica y a la falta de recursos. Con él, el país no se vuelve invencible, pero sí mucho más resistente de lo que parecería a simple vista. Y dicho esto, ahora la pregunta es para ti: ¿puede el régimen chavista sobrevivir a una campaña militar de Estados Unidos? Nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, seguro que te encantará el curso que he hecho con Enrique Fonseca. Se llama La Cumbre, va sobre geopolítica y te dejo toda la información en el link que hay en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.